Lo que nos gusta ver hoy es la última clase de esta primera unidad que comprende el sistema discriminatorio. Donde básicamente lo que vamos a revisar es lo que ustedes tienen que manejar de los discriminantes. Pero antes, quiero introducir un poquitito recordando lo que ya hemos visto, ¿cierto? El sistema trigeminal del trigémino, ¿cierto? Tiene ¿cuántas ramas? 3 ramas, ¿cierto? ¿Qué son las? Oftálmica, maxilar, mandibular. Perfecto. La rama oftálmica, ¿cierto? Se va a encargar de inervar todo lo que corresponde al tercio superior de la cara, ¿cierto? Frente, ojos, ¿cierto? Todo lo que es tercio superior. Rama maxilar, tercio medio de la cara, ¿cierto? Rama mandibular, tercio inferior de la cara. Este nervio trigémino tiene su origen a nivel de los núcleos trigeminales, que son ¿cuáles? ¿Cuáles son los núcleos trigeminales? ¿Qué representan el fondo del mono de acá? Bien. El más superior, ¿cierto? Corresponde al núcleo mesencefálico. La porción media, núcleo sensitivo principal. Porción inferior, ¿cierto? El núcleo espinal del trigémino, que se divide en 3 partes. ¿Recuerdan cuál es? Oral, el primero, ¿cierto? Interpolar y el caudal. Todos estos procesan diferentes tipos de información sensitiva. ¿Ya? El mesencefálico, principalmente propiocepción inconsciente. ¿Qué era la propiocepción? La capacidad de ubicarnos, ¿cierto?, en el tiempo-espacio. O sea, ser capaces, ¿cierto?, de medir movimientos, de saber dónde están mis músculos en qué momento. Propiocepción. El sensitivo principal, ¿qué era lo que hacía? Principalmente, ¿cierto?, como su nombre indica, las sensaciones más finas, ¿verdad? El tacto, esa sensación, ¿cierto?, que la lengua puede discriminar qué cosas hay dentro de la boca en función de sus texturas. Y el subnúcleo espinal, ¿qué procesaba? Temperatura, tacto ferotropático, o sea que el tacto más grueso, ¿cierto? ¿Qué más? Principalmente la unidad caudal, dolor, ¿cierto? Sensación de temperatura y dolor. Por lo tanto, en su prueba aparece, ¿cierto? Un paciente se le coloca una anestesia en la zona del paladar. El paciente relata dolor. ¿Dónde se va a procesar esta información sensitiva? Porción caudal, ¿cierto?, del núcleo espinal trigeminal. Muy bien, perfecto. Aparte de aquello, ¿cierto?, tenemos un núcleo pequeñito, que es el núcleo motor, que está aparte, ¿cierto?, de este sistema sensitivo trigeminal. Tiene este núcleo motor 2 elementos principales. Este núcleo lo puede dividir en 2 partes. Una porción que es dorsolateral, o sea, la porción más de atrás, y una porción ventromedial, la porción más de adelante. La porción dorsolateral lo que hace, ¿cierto?, es dar su origen a las neuronas motoras que van a inervar a los músculos elevadores. ¿Cuáles son los músculos elevadores? Temporal, pterigoideo medial, laterales, ¿es punto? ¿Y más? Más serio. Perfecto. Y la porción ventromedial va a inervar a los músculos depresores. ¿Cuáles son los músculos depresores? Grupo suprayoideo principalmente, ¿cierto? Grupo suprayoideo. Bien. Desde acá, en este punto, van a salir una serie de motoneuronas. ¿Qué es una motoneurona? Si tuvieran que definir una motoneurona, ¿qué sería?
sensitiva de una neurona motora en cuanto al flujo de información. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Una neurona sensitiva, ¿ya?, tiene un origen a nivel de la periferia, o sea, el estímulo llega desde la periferia y se va, ¿cierto?, hacia el sistema nervioso. Eso se denomina una aferencia, ¿cierto? Una neurona motora lo que tiene es un núcleo central, ¿cierto?, a nivel del núcleo motor, y ahí comienza, y esa se va a dirigir hacia la periferia, hacia el elemento efector, que en este caso es un músculo de la masticación. Por lo tanto, va a tener, ¿cierto?, un carácter eferente, con E. Aferencia es todo lo que yo recibo, eferencia es todo lo que yo envío, ¿ok? Entonces, la alfa-motoneurona es una neurona que tiene una velocidad de conducción rápida, que tiene un gran tamaño, ¿ya?, y corresponde al 2/3, ¿cierto?, de estas neuronas motoras trigeminales, ¿ya?, o sea, la mayor proporción. Y controla la función de las fibras extrafusales. ¿A qué le tocó uso neuromuscular en su tema de presentación? No están acá. Muy bien. A lo que le toque el uso neuromuscular, ojo ahí con la diferencia, ¿cierto?, entre lo que es fibra extrafusal e intrafusal. Lo vamos a ver un poquitito, pero la idea es que en detalle, ¿cierto?, lo puedan revisar en su presentación. La gamma motoneurona, ¿cierto?, lo que va a hacer es que son fibras de pequeño tamaño, de velocidad lenta, y controlan la función de las fibras intrafusales, ¿ya?, ubicadas, ¿cierto?, dentro de los músculos de la masticación. Vamos a ver un ratito qué es lo que significa. Recuerdan un poco que vimos la semana pasada estos mecanismos neuromusculares, que por definición, ¿cierto?, son estos circuitos neuronales encargados de transmitir información nerviosa sensorial hacia, ¿cierto?, los núcleos motores y centros superiores que van a inervar la musculatura. Y si recuerdan, ¿cierto?, se van a mediar en elementos centrales, donde teníamos, ¿cierto?, todo lo que correspondía al sistema motor lateral, sistema motor medial, sistema de núcleos basales, sistema cerebeloso, ¿cierto? El sistema motor lateral, ¿a qué se dedicaba? Muy bien. El sistema motor medial. Perfecto. El sistema de núcleos de la base. Fantástico. ¿Y el cerebeloso? La coordinación, ¿cierto?, de los diferentes movimientos masticatorios. Bien. Por lo tanto, estos mecanismos, ¿cierto?, neuromusculares, tanto periféricos como centrales, lo que van a hacer es generar un efecto que es neuromodulador, que es excitatorio o inhibitorio. Eso significa que a través de estos mecanismos yo voy a aumentar, ¿cierto?, la frecuencia de descarga y con ello aumentar, por ejemplo, el movimiento de un músculo o inhibirlo, disminuirlo, ¿ya?, sobre básicamente la alfa-motoneurona, la neurona grande, ¿ya? Va, por lo tanto, a coordinar y regular la actividad neuromuscular y básicamente, ¿cierto?, determinar este sistema motor. Por lo tanto, los mecanismos neuromusculares periféricos van a estar asociados a diferentes etapas. Los mecanismos neuromusculares periféricos van a ser entonces principalmente mecanismos en carácter reflejo, que es un poquitito, ¿cierto?, lo que vamos a realizar ahora. Por lo tanto, la primera etapa es la recepción del estímulo periférico. Si yo, por ejemplo, tengo un dolor dental, ¿ya?, ese dolor de diente inferior, un premolar inferior, ¿qué rama del trigémino la va a estar transportando? Rama mandibular, ¿cierto? ¿Cómo se llama el nervio que inerva los dientes inferiores? El nervio velar inferior, ¿cierto? Vía nervio velar inferior, entonces vamos a llegar a un punto. ¿A qué punto vamos a llegar dentro del tronco encefálico? Vamos, ¿cierto?, a transportar esa aferencia hacia dónde? Al núcleo, ¿cierto?, caudal trigeminal. Entonces, yo percibo el estímulo, ¿cierto?,
El estímulo es transportado mediante una aferencia sensitiva y es cierto, llevado hacia un núcleo del sistema trigeminal. Posteriormente, esa información se integra, ¿ya? Va a subir, ¿cierto?, a nivel de centros superiores mediante estas conexiones supratrigeminales. Van a terminar, ¿cierto?, el núcleo ventroposteromedial del tálamo y hacia lo que es la corteza sensitiva primaria. Posteriormente, ¿cierto?, se va a producir una conducción eferente motora, quizás en respuesta a ese estímulo. Por ejemplo, yo le digo al paciente, abra la boca. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a estimular, ¿cierto?, este núcleo motor y ahora va a llegar una información hacia un efector. ¿Cuál sería el efector entonces de aquel movimiento? Serían en esencia, ¿cierto?, los músculos de la masticación. Por lo tanto, estos mecanismos neuromusculares periféricos van a estar relacionados básicamente a centros que son segmentarios, ¿ya? Van a corresponder a todo lo que son los reflejos espinales, ¿cierto?, y craneales principalmente, y básicamente es un ciclo, ¿ya?, entre el receptor sensitivo, la procesación a nivel de tronco encefálico y una respuesta a nivel de músculo esquelético, ¿ya? Por lo tanto, siempre va a tener este ciclo, un sistema de reflejos. Estímulo es recibido, hay una respuesta que se procesa en el tronco encefálico y una respuesta finalmente a nivel muscular, ¿ya? Entonces, básicamente, estos mecanismos, por definición, periféricos, van a ser, ¿cierto?, todos los circuitos nerviosos que en su conjunto comprenden los diferentes receptores nerviosos del sistema estomatognático, sus vías aferentes de transmisión, ¿cierto?, a los centros segmentarios sensitivos, ya que son los núcleos del tronco encefálico. Principalmente va a ser, ¿cierto?, el núcleo mesencefálico, ¿ya?, y todas las conexiones que van a tener hacia el núcleo motor. Por lo tanto, lo que van a hacer es modular la regulación nerviosa de descarga, ¿cierto?, de las unidades motoras trigeminales. Eso va a significar que van a ser capaces de inhibir o excitar la contracción muscular, ¿ya? Entonces, estos mecanismos básicamente se van a encargar de procesar, ¿cierto?, toda la información propioceptiva del sistema estomatognático. Vuelvo a preguntar, ¿qué era la propiocepción? La percepción espacio-temporal, ¿cierto?, en la que yo hago algún tipo de movimiento. Por lo tanto, si yo abro la boca, ¿cierto?, abro la boca, ¿qué tiene que pasar con el resto del sistema muscular para yo poder abrir la boca? ¿Quién se va a estar excitando? ¿Qué neuronas van a estar descargando hacia dónde? ¿Cómo le explico de mejor manera? Si yo abro la boca, ¿cierto?, tiene que haber una contracción ¿de quién? Del grupo suprayoideo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si los músculos elevadores siguen contraídos? Si yo abro la boca, ¿voy a poder abrir la boca? No. Por lo tanto, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que haber una relajación, ¿cierto?, una inhibición de la musculatura elevadora, ¿verdad? Por lo tanto, si yo quiero abrir la boca, tengo que primero relajar los músculos de la masticación, ¿cierto?, los elevadores, y viceversa. Si yo quiero cerrar, ¿puedo tener contraídos los suprayoideos? No. Por lo tanto, ahí se activan estos mecanismos neuromusculares, básicamente para permitir, ¿cierto?, la acción coordinada de músculos agonistas, antagonistas, sinérgicos y fijadores, ¿ya? Esa es la función de los mecanismos reflejos trigeminales. Entonces, ¿qué significa agonista? Como un movimiento que se genera, decirlo de forma... Un agonista, ¿cierto?, es el que está generando el movimiento. ¿Qué es un antagonista? El que se opone al movimiento, ¿cierto? Un músculo que actúa de manera sinérgica, ¿qué sería? Que actúan en conjunto para realizar el mismo movimiento, ¿verdad? Y fijadores,
que mantienen fijo, ¿cierto?, un segmento corporal. ¿Qué segmento corporal podemos estar hablando? En el caso del sistema estomatognático. Pues soy oído, ¿cierto? Yo para poder descender la mandíbula tengo que fijar el oído en un punto y que se contraigan, ¿verdad?, los suprayoides. Bien, tenemos hartas preguntas que se leen. Entonces, ¿cómo funciona este sistema de arcos reflejos? Básicamente, ¿cierto?, el arco reflejo es la unidad más básica de los mecanismos periféricos, ¿ya? Y básicamente es una cadena de acciones que básicamente se encarga de generar una respuesta motora frente a un estímulo sensitivo. Y ahí está como el clásico ejemplo, ¿cierto?, del reflejo de yo quitar la mano cuando me quemo mi manito. Básicamente, ¿cierto?, esto es una reducción del estímulo, ya un feedback negativo. Yo inhibo, ¿cierto?, una acción muscular. Yo voy acercando, ¿cierto?, la mano hacia la olla caliente. ¿Y qué es lo primero que va a ocurrir? Me voy a quemar, ¿cierto? Me quemé. ¿Dónde viaja esa espina? Imaginemos que estoy tomando, ¿cierto?, mi cafecito de la mañana y me quemé la boca. ¿Dónde viaja ese estímulo? Núcleo caudal trigeminal. En el núcleo caudal trigeminal vamos a encontrar entonces una interneurona que va a conectar el núcleo sensitivo con el núcleo motor. ¿Y qué creen ustedes que va a generar esa respuesta motora? Que yo, ¿cierto?, contraiga ciertos músculos para poder retirar la mano, en este caso, ¿cierto?, o el café, ¿cierto?, de mi boca. Entonces, estos elementos van a ser absolutamente inconscientes. Yo no voy a pensar, ¿cierto?, en retirar mi mano, sino que es una acción refleja, automática. Y estos tipos de reflejos se van a clasificar según su cantidad de neuronas involucradas, que pueden ser monosinápticos, donde hay una sola sinapsis, o sea, conecto A con B, o polisinápticos, donde hay más, ¿cierto?, de una neurona involucrada. Y ahí se tienen que cumplir en una sensación ciertas reglas, ¿ya? Lo primero es que hay que tener ciertos conceptos básicos que tenemos que pensar, que básicamente la capacidad que yo tengo, ¿cierto?, de conocer el recorrido exacto, ¿ya?, a modo que no falle ni sobre distancia, según el objeto que deseo, por ejemplo, agarrar. Yo quiero apagar la luz, ¿cierto? Tengo que medir una distancia concreta, ¿ya? Tengo que saber dónde se encuentran, ¿cierto?, todos estos estímulos propioceptivos para yo poder, ¿cierto?, apretar un botón. Eso se llama eumetría. Bien. Eumetría entonces va a ser la capacidad que yo tengo de medir distancias, ¿cierto?, y el recorrido exacto que tiene que generar el músculo para poder yo generar una acción. Ahora, hay otro concepto importante, que es la relación, ¿cierto?, de trabajo entre músculos antagonistas cuando ellos deben trabajar alternadamente. Por ejemplo, ¿cierto?, en la apertura y cierre mandibular. O sea que yo, ¿cierto?, tengo un trabajo coordinado entre elevadores, depresores, mientras, ¿cierto?, estoy moviendo mi boca. Se denomina diadacocinesa. Ahora, el movimiento tiene que tener ausencia de temblor, ¿ya? O sea, yo tengo que cumplir con la eumetría, o sea, ser capaz, ¿cierto?, de abrir y cerrar en función de ser un movimiento absolutamente coordinado. Tiene que haber una diadacocinesa en el movimiento, o sea, que ese paciente, ¿cierto?, que yo estoy evaluando, tenga una relación de trabajo armónica entre agonistas y antagonistas. Ese movimiento tiene que estar sin temblor de ningún tipo, o sea, que debe ser, ¿cierto?, fluido, tanto al inicio como al término del movimiento. Tiene que haber, ¿cierto?, una ejecución fluida, como les comentaba, sin que el paciente lo descomponga sus movimientos. ¿Se acuerdan del video que vimos, ¿cierto?, que habían como movimientos parásitos durante cuando el paciente estaba hablando? Bueno, eso no debería, ¿cierto?, ocurrir, ¿ya? Y las contracciones musculares tienen que seguir un orden lógico, es decir, que si yo voy a abrir la boca, tiene que haber una inhibición, ¿cierto?, de los antagonistas, un aumento, ¿cierto?, de la actividad sinérgica, tanto de masséteros, ¿cierto?, temporal, etc. Y estos mecanismos, ¿cierto?,
neuromusculares periféricos de tipo propioceptivo se van a dividir en los propioceptivos musculares, que van a estar dados por la propia acción del músculo, propioceptivos articulares, que van a estar dados por la propiocepción de la articulación, la mecanosensación, ¿cierto?, periodontal y de las mucosas de la boca. Periodontal se refiere al ligamento periodontal, principalmente en la masticación. La sensibilidad pulpar, mecanismos que son propios de la faringe, ¿ya? Y mecanismos, ¿cierto?, asociados al gusto y al olfato. Entonces hay varios tipos, ¿cierto?, de reflejos que podemos estar evaluando. Lo primero que vamos a ver es lo que corresponde, ¿cierto?, a, de manera bien básica, ya porque van a tener una presentación de esto, es los mecanismos propioceptivos tanto musculares y articulares. Básicamente, yo tengo que tener un sistema, ya, dentro de los músculos que permita, de alguna manera, saber qué longitud tiene ese músculo. Si yo estiro el brazo, mi sistema nervioso tiene que saber cuánto está estirado, cuánto está, ¿cierto?, contraído. Eso se logra a través de estos dos mecanismos, que son los usos neuromusculares, que son un órgano, ¿ya?, que está dentro del músculo esquelético, y los órganos tendinosos de Golgi, que se encuentran, ¿cierto?, a nivel de los tendones. ¿Ya? Estos elementos son órganos especializados para la propiocepción. Los usos neuromusculares nos van a permitir conocer, ¿cierto?, la longitud del músculo, y los órganos tendinosos de Golgi nos van a permitir, ¿cierto?, la tensión, o sea, distinguir la tensión que está recibiendo, ¿cierto?, un músculo. Ya que están, ¿cierto?, recuerdan los tendones a cada lado del músculo. Entonces, si yo lo estiro mucho, se va a activar el órgano tendinoso de Golgi y nos va a decir, ¿cierto?, cuánto estamos estirando efectivamente esa musculatura. Por lo tanto, frente a la clásica, ¿cierto?, nos van sacando una muela del juicio a un paciente, le abren mucho la boca, se le estiran al máximo. ¿Quién va a estar descargando información de estos organelos? El órgano tendinoso de Golgi, ¿cierto? Porque se está estirando demasiado ese tendón, por lo tanto va a estar descargando información de la tensión muscular. Entonces, básicamente, ¿cierto?, estos van a ser receptores que de alguna u otra manera van a medir estiramiento, ¿ya?, tanto el órgano tendinoso de Golgi como el uso neuromuscular. Este uso neuromuscular va a estar compuesto de fibras que se llaman intrafusales, ¿ya? Se llaman intrafusales porque están dentro de esta estructura que se denomina uso neuromuscular. Y las fibras extrafusales son todas las fibras del músculo propiamente tal, ¿ya?, las fibras contráctiles del músculo. Entonces, este órgano tendinoso de Golgi va a responder frente a una distensión máxima del músculo, cuando yo lo estiro demasiado, y el uso neuromuscular va a responder frente a los cambios pequeños de longitud muscular. Si yo, ¿cierto?, estiro un poquitito, abro un poquitito, eso va a estar, ¿cierto?, siempre asociado a este órgano, a este uso neuromuscular. Y este es el clásico esquema de un uso neuromuscular, ¿ya? Si se fijan acá, tenemos unas fibras que se llaman fibras extrafusales, y acá adentro unas fibras que se denominan fibras intrafusales, ¿ya? Las fibras extrafusales van a estar inervadas por estas fibras que se denominan fibras eferentes. ¿Qué es lo que hace una eferencia? ¿Qué significa eferente? Las alfa-motoneuronas va a inervar la placa motora. Por lo tanto, si se inerva la placa motora, ¿qué va a generar? Contracción muscular. Si acá hay fibras que son aferentes, por ejemplo, la 1A o la tipo 2 o anuloespiralis o el rosetón, ¿cierto? Si son aferentes, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Ah? Van a llevar estímulos al sistema, ¿cierto? Van a ser propioceptivas. ¿Okay? Y si acá hay gamma neuronas eferentes, ¿qué es lo que van a hacer? Si es eferente, contracción. Entonces, vamos a tener tres tipos de elementos, ¿ya?
las fibras eferentes que van hacia dentro del uso neuromuscular, que se denominan gamma motoneuronas, ¿ya? Que van a permitir la contracción propia de este uso neuromuscular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esencia? Si yo estoy estirando el músculo, este uso neuromuscular, que es como un rollito que está dentro del músculo, también se va a empezar a estirar. Eso va a desencadenar que estas fibras aferentes lleven información propioceptiva. Pero, si yo estoy estirando este cosito y lo dejo estirado, después no voy a ser capaz de definir, ¿cierto?, en qué posición está. Por lo tanto, para que este se contraiga en conjunto con el músculo, tengo que tener una eferencia, pero también le permita contraerse un poquito. Y esa contracción, básicamente, ¿cierto?, se logra a través de las gamma motoneuronas. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que se regule, ¿cierto?, básicamente, a través de estas alfa motoneuronas eferentes, la contracción del músculo completo, mediante las fibras extrafusales. Esa es una explicación, se queda enredado ya, pero para eso tienen un seminario completo, ¿cierto?, para que lo puedan revisar. Básicamente, ¿cierto?, vamos a tener dos tipos de regiones dentro de este uso neuromuscular. Una región central que no se puede contraer, ¿ya?, donde básicamente hay muy poquitas miofibrilas y tienen muchos núcleos, ¿ya? Por eso se denomina en tipo bolsa nuclear, ¿ya?, estas que son más redonditas, ¿ya? Y tenemos también, ¿cierto?, fibras que son en cadena nuclear, en las cuales los núcleos no tienen, ¿cierto?, una posición, no están rellenando, ¿cierto?, la posición central, sino que están ubicados, ¿cierto?, uno al lado del otro. Eso se va a denominar una fibra intrafusal en cadena nuclear. ¿Ya? Entonces, los polos se pueden contraer para ir midiendo, ¿cierto?, la propia longitud del uso neuromuscular. Las porciones centrales no son contráctiles, vamos a tener dos tipos, una que son en bolsa o saco nuclear, que son las gorditas, ¿cierto?, y las fléticas son las en cadena nuclear. Entonces, básicamente la inervación sensitiva, ¿cierto?, como ya les comenté, va a estar midiendo todo el movimiento propio del músculo, ¿ya? Las fibras tipo 1A van a ser de mayor tamaño, ¿ya? Y lo que van a hacer básicamente es medir, ¿cierto?, la velocidad de la contracción muscular, y la terminación, ¿cierto?, secundaria, las tipo 2, ¿cierto?, van a medir la posición muscular, ¿ya?, la motricidad más estática. Y la motora, ¿cierto?, como les comenté, la gamma motoneurona va a estar inervando las fibras intrafusales y las alfa motoneuronas, las extrafusales. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Básicamente, a nivel de uso neuromuscular, ¿cierto?, vamos a tener tres tipos de rutas. Una ruta alfa, una ruta gamma y una ruta interneuronal. ¿Ya? La ruta alfa tiene las características de que es rápida, ¿ya? Es una ruta que es corta y directa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente va a estar mediando todo el movimiento involuntario, ¿cierto?, e intencionales que tenemos en el cuerpo, sistema motor lateral, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿cierto?, va a haber una conexión directa entre el núcleo motor trigeminal con, ¿cierto?, el músculo esquelético estriado mediante, ¿cierto?, la alfa motoneurona. O sea, yo contraigo el músculo rápidamente. La ruta gamma motoneurona, ¿ya?, va a estar inervando básicamente, ¿cierto?, a la fibra intrafusal. Por lo tanto, va a mantener una contracción permanente, ¿ya?, manteniendo así el cierto tono muscular. Por lo tanto, va a estar relacionada también en el núcleo motor, pero directamente, ¿cierto?, a los extremos contráctiles de este uso neuromuscular. De esta manera, va a estar descargando todo el tiempo y va a mantener un tono muscular acorde al movimiento. Y por otro lado, tenemos una ruta a través de interneuronas, que básicamente, ¿cierto?, va a coordinar los movimientos, ¿ya?, tanto ipsi como contralateral. Tenemos que recordar que nosotros tenemos dos pares de músculos a cada lado y una sola mandíbula. Por lo tanto, esta relación coordinada entre músculos del lado izquierdo y derecho van a estar asociadas, ¿cierto?, a estas rutas entre neuronas, ¿cierto?,
de diferente tipo dentro del sistema nervioso central. Por otro lado, el órgano tendinoso de Golgi, ¿ya? Básicamente va a informar cómo está ubicado a nivel de los tendones, a los extremos de cada músculo, va a permitir, ¿cierto?, informar la tensión muscular. Entonces se va a unir a nivel de las uniones, ¿cierto?, músculo-tendinosas, ¿ya? Entonces, al momento de ser estirado, ¿cierto?, en su máxima expresión, va a responder mediante una descarga. Por lo tanto, a nivel de resumen, ¿cierto?, los usos neuromusculares, ¿ya?, se disponen paralelos a las fibras extrafusales, ¿ya? Responden frente a un estímulo de estiramiento y su función es controlar la longitud de este músculo mediante, ¿cierto?, un feedback negativo, o sea que elimine, ¿cierto?, la contracción muscular cuando se empieza a ser excesiva. El órgano tendinoso de Golgi se relaciona, ¿cierto?, a nivel de las uniones miotendinosas en serie, ¿cierto?, en relación a las fibras extrafusales y, ¿cierto?, cuando hay contracciones isométricas, ¿ya?, o sea que no hay cambio de longitud muscular, por ejemplo, el apretamiento, ¿ya?, va a descargar, ¿cierto?, por estiramiento de estos tendones, controlando también la tensión muscular y generando también, ¿cierto?, un feedback negativo en caso de que sea necesario una inhibición. Entonces, ¿cómo se produce, ¿cierto?, esta retroalimentación? Básicamente, es un mecanismo, ya el feedback negativo, es un mecanismo que tiene nuestro sistema para poder, ¿cierto?, reducir un estímulo, ¿ya?, por la respuesta que tiene frente a un efecto para volver al equilibrio. Básicamente un mecanismo inhibitorio. Hay un receptor, un centro integrador, y lo que hace, ¿cierto?, es aumentar la respuesta de un efector. Pero cuando yo necesito que este efector ya no esté contrayendo, tengo que inhibir el movimiento. Por lo tanto, tengo que inhibir este receptor o inhibir, ¿cierto?, el centro integrador. De esta manera yo inhibo, ¿cierto?, la respuesta que tengo sobre ese músculo. Entonces, básicamente es un sistema biológico de conexiones neuronales que van a inhibir, ¿cierto?, los efectores mediante una respuesta propioceptiva. Acá también tenemos, ¿cierto?, aparte del uso neuromuscular, todo lo que es la propiocepción articular. Básicamente, ¿cierto?, en la ATM, en su sistema de ligamentos, vamos a tener también, ¿cierto?, una serie de propioceptores que nos van a permitir, ¿cierto?, definir velocidad y dirección de los movimientos articulares. Tenemos básicamente tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Acá lo importante es que los tipo 1 y tipo 2 ya básicamente, ¿cierto?, van a permitir diferenciar movimientos de baja amplitud, y los tipo 3 ya, que son los órganos, ¿cierto?, de Golgi, básicamente tienen un umbral de excitación alto, por lo tanto van a permitir, ¿cierto?, sensar los movimientos más extremos, ¿ya? Propioceptores articulares de Golgi tipo 3. Eso, tipo 2, tipo 1 hacen más o menos lo mismo, tipo 3 ya es frente a movimientos extremos. A nivel de propiocepción periodontal tenemos otro tipo de elementos, ¿ya?, donde vamos a tener, ¿cierto?, las terminaciones nerviosas libres que van a estar asociadas al ligamento periodontal. Si yo, ¿cierto?, muerdo un alimento duro y me genero dolor a nivel del ligamento periodontal, las terminaciones nerviosas libres ya van a llevar esa información hacia el núcleo espinal. Por otro lado, tenemos un tipo de terminaciones nerviosas que se llaman rufiniformes, ¿ya?, que esas básicamente son encargadas del tacto y presión, ¿cierto?, la mecanorrecepción a nivel periodontal. Entonces estos dos elementos van a entregar información, ¿cierto?, acerca de la textura, la dureza, ¿cierto?, el tamaño de los alimentos, hacia dónde se dirigen las fuerzas de masticación, y una información, ¿cierto?, refleja durante la apertura mandibular, que es un tipo de reflejo mediado por estos receptores periodontales. Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, me hace una restauración, ¿cierto?, en un diente, y esa restauración queda alta, y a mí no me duele, pero me incomoda. ¿Quién va a estar llevando esa información? ¿Qué propio sector va a empezar a discriminar esa información? Las terminaciones, ¿cierto?, nerviosas del tipo rufiniforme, porque son encargadas del tacto, ¿cierto?, la presión
que hay a nivel, ¿cierto?, del ligamento periodontal. Ahora, si a mí me duele, van a haber, ¿cierto?, terminaciones libres que son nociceptoras de tipo 1, ¿ya?, que van a llevar, ¿cierto?, la información tipo dolorosa. Y tenemos también, ¿cierto?, los mecanismos sensitivos de tipo pulpar. Ustedes saben que la pulpa de los dientes, ¿cierto?, está sumamente inervada por un montón de elementos, ¿ya? Lo que principalmente tiene, ¿ya?, la pulpa dental son nociceptores, ¿ya?, o sea, terminaciones nerviosas libres. Básicamente, casi el único estímulo que realmente puede sentir el diente es dolor y temperatura, ¿ya?, cambios térmicos y dolor principalmente. Pero hay algunas pequeñas fibras abejas, ¿ya?, que también extrañamente perciben dolor, ¿ya?, y que pueden, ¿cierto?, también en algunos casos llevar información que no es nociceptiva, o sea, no dolorosa, frente a algunos estímulos mecánicos de alto umbral. Por lo tanto, lo que principalmente puede sentir, ¿cierto?, nuestra pulpa dental es dolor propiamente tal y la respuesta, ¿cierto?, frente a la temperatura. Por eso es que los principales motivos de consulta, ¿cierto?, en nuestros pacientes es en esencia el dolor, ¿cierto?, pulpar. Sabiendo esto, pasamos entonces, ¿cierto?, a lo que sería un arco reflejo trigeminal, que va a estar mediado principalmente por órgano tendinoso de Golgi, ¿cierto?, uso neuromuscular y la nocicepción propia, ¿cierto?, de nuestro sistema. Los reflejos que nosotros conocemos dentro del sistema, ¿cierto?, están constituidos por estos mecanismos neuromusculares periféricos. Y básicamente son mecanismos complejos, ¿cierto?, de interacción neuronal con los núcleos trigeminales. Aquí tenemos, ¿cierto?, los clásicos reflejos que probablemente más de algunos, ¿cierto?, va a tener que revisar ustedes en sus presentaciones. El reflejo maceterino, ya es el primero de ellos, reflejo de inervación recíproca, facilitación monosináptica, antimiotáctico, ¿ya? El de apertura, ¿cierto?, y cierre mandibular, el de apertura y cierre mandibular extremo, ¿ya?, la pausa motriz, reflejo nociceptivo y reflejo trigémino cervical, entre otros. Lo vamos a revisar de manera bien somera para que ustedes, ¿cierto?, tengan una idea más o menos, ¿cierto?, de lo que tienen que revisar en su presentación. El primero se denomina reflejo maceterino o reflejo miotáctico, ¿ya?, que básicamente es desencadenado por un estiramiento repentino de un músculo. El clásico, ¿cierto?, reflejo que uno puede evaluar a nivel de evaluación neurológica, pegando, ¿cierto?, con un pequeño martillo en la punta del mentón. ¿Qué genera si yo le pego al mentón con un martillito? ¿Qué ocurre con el músculo? Se estira, ¿ya? Se estira repentinamente. Lo que genera es que el paciente tienda a cerrar, ¿ya? Ese es el arco reflejo. Entonces yo golpeo, ¿cierto?, con un martillito el mentón, el músculo se estira y eso genera de respuesta refleja que yo cierro, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Cuando el uso neuromuscular es estirado, va a ir una neurona hacia el núcleo mesencefálico, ¿ya? Y ese núcleo mesencefálico va a tener una patita que va a tener un efector, ¿cierto?, a nivel del núcleo motor. Entonces, el núcleo motor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decirle, oh, me estoy estirando, hay un potencial daño en el músculo, entonces va a llevar, ¿cierto?, una respuesta excitatoria hacia el músculo de la masticación para que se contraiga, ¿ya? Y ese es el reflejo más básico que tenemos, que es el reflejo maceterino, ¿ya? Entonces, se estira el músculo, la respuesta, ¿cierto?, es una contracción muscular. Es un músculo de reflejo monosináptico, cuyo receptor principal es el pulso neuromuscular. ¿Ya? Muy bueno. Acá tenemos otro más complejo. No hay esquemas de esto que sean bonitos, así que esto lo tengo que hacer yo. Y de esto ustedes igual hagan su propio esquema. En esencia, el reflejo de inervación recíproca básicamente, ¿cierto?, es un reflejo bisináptico, tipo polisináptico, ¿cierto?,
que consiste en la excitación del agonista, ¿ya? Y la inhibición recíproca del músculo antagonista, que es esto que les mencionaba, ¿cierto? Si yo abro la boca, tienen que excitarse, ¿cierto?, los agonistas y inhibirse, ¿cierto?, los antagonistas. Entonces va a estar mediado, ¿cierto?, principalmente por el núcleo mesencefálico, mediante una serie de interneuronas, ¿ya? Una neurona, ¿cierto?, este es el núcleo motor, núcleo mesencefálico. Una neurona excitatoria, que lo que hace, ¿cierto?, es excitar los músculos propios de la apertura bucal, si es que yo estoy abriendo la boca, ¿cierto?, y tiene que haber, ¿cierto?, otra interneurona que inhiba la, ¿cierto?, contracción de los músculos elevadores. Por lo tanto, la inhibición recíproca lo que hace básicamente, ¿cierto?, mediante este tipo de conexiones, es excitar a los que están, ¿cierto?, ejerciendo la acción e inhibir a aquellos que se están oponiendo a la acción. Acá tenemos otro que se denomina facilitación monosináptica, ¿ya? Básicamente, ¿cierto?, es la estimulación por estiramiento de los músculos agonistas. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy estirando, ¿cierto?, un músculo, en este caso vientre posterior del bigástrico, esa información se va a ir nuevamente al núcleo mesencefálico. El núcleo mesencefálico vamos a llevar, ¿cierto?, una información nuevamente al núcleo motor trigeminal para que, ¿cierto?, yo siga abriendo la boca, ¿cierto?, mediante esta pequeña incitación del movimiento, ¿ya? Básicamente, ¿cierto?, va a excitar a los músculos sinergistas mediante un reflejo de tipo monosináptico. Tenemos por otro lado, ¿cierto?, el antimiotático, ¿ya?, que básicamente es una contracción isométrica, ¿ya?, general de un músculo mediante al estiramiento máximo de un músculo, ¿ya? Aquí, ¿cierto?, no si yo le golpeo un poquitito, sino que ya es con el estiramiento máximo. Y aquí los que van a actuar, ¿cierto?, van a ser los receptores a nivel de los tendones, ¿ya?, que van a ser, ¿cierto?, los órganos tendinosos de Golgi. Estas van a llevar información hacia el núcleo, ¿cierto?, mesencefálico. Va a haber, ¿cierto?, una interneurona que va a llevar la información hacia el núcleo motor trigeminal y va a inhibir la alfa motoneurona del elevador para que yo no siga, ¿cierto?, elevando mucho, y va a excitar a los de contracción isométrica. Que yo estoy apretando los dientes, ¿ya? ¿Lo siento? Estoy llevando la información, ¿cierto?, por la activación del órgano tendinoso, llego al núcleo motor, voy a inhibir, ¿cierto?, el apriete muscular y excitar un poquitito la apertura. Y este es el típico reflejo que uno ocupa, ¿cierto?, o que uno dice, ya, por esto los pacientes con bruxismo en estricto rigor, ¿cierto?, no pueden tener dolor propiamente tal, porque tenemos un sistema reflejo, el cual, ¿cierto?, protege esa musculatura del apriete máximo voluntario. En estricto rigor, cuando el paciente dice, no, yo me rompí los dientes, ¿cierto?, de tanto apretar, en estricto rigor es imposible, porque en esencia, si es que hay un apriete máximo, tenemos una serie de mecanismos reflejos, y lo que van a hacer, ¿cierto?, es inhibir esta contracción isométrica del músculo, ¿ya?, mediante, ¿cierto?, la capacidad sensitiva propioceptiva del órgano tendinoso de Golgi. Esto mismo ocurre, ¿cierto?, cuando tenemos algún tipo de movimiento extremo mandibular. Tenemos, ¿cierto?, un receptor articular, un propioceptor, órgano tendinoso de Golgi, ¿cierto?, tipo 3, va a llevar información al núcleo mesencefálico, información propioceptiva, va a haber una interneurona, ¿cierto?, que va a excitar, ¿cierto?, al músculo, que ahora va a contraer, ¿cierto?, el músculo para que yo no pueda abrir, ¿cierto?, tan grande la boca. El de pausa motriz básicamente es un reflejo que está asociado a la masticación, ¿ya? Básicamente es una inhibición transitoria de la actividad elevadora mandibular durante la fase oclusal, para que yo tenga más tiempo, ¿cierto?, apretando el alimento. Yo abro rápido, cierro rápido, pero al momento de estar apretando, ¿cierto?, el alimento, se genera una pequeña pausa, ¿ya? Entonces, ese se da básicamente cuando los dientes están en contacto, ya se produce este pequeño reflejo, ¿cierto?, de pausa motriz.
ustedes lo van a explicar más en detalle. Y ahora sí, el último que vamos a revisar corresponde a los tipos de susceptivos discriminantes. Este es el clásico, ¿cierto?, reflejo cuando yo tengo algún tipo de daño a nivel de nuestro sistema, ¿cierto?, estomatognático, que este es un poco más complejo. Básicamente es un reflejo de apertura mandibular cuando, ¿cierto?, nosotros mordemos un objeto duro durante la alimentación. La clásica, ¿cierto?, piedra en las lentejas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos los mecanorreceptores, ¿cierto?, de tipo 2, tipo 2 uniforme. Yo voy a apretar, ¿cierto?, la piedrecita con los dientes. Se va a llevar esa información, ¿cierto?, a nivel del núcleo sensitivo principal. Ya no es el núcleo mesencefálico propiamente tal, sino que está a nivel, ¿cierto?, del núcleo sensitivo principal. También núcleo mesencefálico. Y van a haber dos interneuronas, ¿ya? Una interneurona inhibitoria que va a ir hacia el núcleo motor para inhibir la contracción del músculo elevador, para yo dejar de apretar esa piedra, ¿cierto? Y por otro lado, va a haber una inervación excitatoria hacia los músculos suprayoides elevadores, para que yo abra la boca, ¿cierto? Y no siga dañando mis dientes con morder, ¿cierto?, esa piedra. En esencia, ese es el reflejo nociceptivo discriminante. Entonces, siendo esta la última diapositiva de esta unidad, en efecto rigor, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes, ¿cierto?, en sus presentaciones? Explicar un poquito, ¿cierto?, un poco más en detalle este tipo de relaciones, qué núcleos están involucrados, ¿verdad?, cómo son las conexiones, qué receptores van a estar, ¿cierto?, asociados a cada tipo de reflejo. Explicar, ¿cierto?, cómo funciona más o menos el sistema, componentes, etc. Eso es todo por el